Sí, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Rodrigo Guardia, soy profesor de la Universidad de Panamá y participo en temas de urbanismo y gestión de riesgo de desastres en el Urban Risk Center. Como profesor de la Universidad de Panamá, participo en algunos eventos que organizamos en el centro y le voy a explicar algunas cosas sobre riesgo urbano. Bueno, esta es una fotografía que la toman desde la estación espacial y justamente es sobre Panamá. Y la pongo aquí porque el tema de la resiliencia o la reducción de riesgo de desastre implica que cada persona desde su disciplina mire el territorio y el lugar y lo que estamos haciendo desde una perspectiva un poco diferente. Entonces el título es ¿a quién le importa la resiliencia urbana? A mí a veces me preguntan, pero tú eres arquitecto, tú te tienes que ocupar de este tema de gestión de riesgo de desastre, eso no lo hacen otras personas. Yo también pensaba que lo hacían otras personas más técnicas y más acuciosas que yo, y he trabajado en el tema en gran parte porque veo todo lo que se deja de hacer. Parte de lo que quería hacer es introducir algunos conceptos sobre la resiliencia, y cuando uno llega a la resiliencia desde la gestión de riesgo de desastres, hay algún vocabulario común. En resiliencia se habla de impactos y tensiones, y en riesgo le llamamos a los mismos conceptos, riesgo extensivo y riesgo intensivo. Simplemente se trata de, hay eventos destructivos como un terremoto muy intenso que ocurra en un centro de gran población, no va a ocurrir con mucha frecuencia. En cambio hay eventos de menor intensidad que afectan menor cantidad de población y ocurren con mayor frecuencia, como una inundación urbana, digamos en Juan Díaz, cosas que encontramos. Entonces, normalmente, mientras mayor intensidad del evento destructivo es menos frecuente, mientras menor intensidad es más frecuente. Y ahí a veces ocurre cosas que son tan intensas y ocurren con tan poca frecuencia que no las anticipábamos y les llamamos los cisnes negros. Son aquellas cosas que son tan altamente improbables que no sabemos describirlas ni las causas que las ocasionan hasta después de que ocurren. Como por ejemplo, el 11 de septiembre nadie se imaginaba que podía alguien secuestrar un avión y usarlo para tumbar un edificio, ¿no? Entonces, eso, la historia se encargó de explicarlo después de que ocurrió, pero no se preveía que iba a suceder antes. O por ejemplo, en el terremoto de Japón, se conocía que Japón estaba sujeto a tener un terremoto de esas magnitudes, pero fue incluso dentro del rango alto de las magnitudes y fue un sistema de terremotos durante toda una semana que además causó un tsunami, y el tsunami a su vez entonces afectó una planta nuclear, lo que llamamos una amenaza concatenada. Entonces, eso también nos lo vinimos a explicar lo que había ocurrido después de que había ocurrido, porque no teníamos la teoría, o cuando ocurrió el desastre de Armero y otros grandes desastres del mundo, como el tsunami de Indonesia. Es un poco más fácil explicar todo esto cuando tengo mi laminita, ¿no? Pero esto... por mucho tiempo, cuando ocurría este tipo de eventos, las personas decían, bueno, fue un desastre natural. Pero por algún tiempo ya nos hemos venido haciendo un esfuerzo de explicarnos qué es lo que realmente está ocurriendo.
¿Es un desastre natural o hay un desastre socionatural que lo detona una amenaza natural que impacta sobre un área construida por la sociedad? Por ejemplo, todos los que estamos aquí, si aquí fuera a haber un incendio, ¿no? El incendio sería la amenaza, ¿no? El origen del incendio pudiera ser natural o pudiera ser provocado por nosotros. Pero la exposición, por ejemplo, el valor económico de la exposición o el valor físico sería el costo de todas las cosas que están aquí. El valor humano de la exposición sería la cantidad de las personas que están aquí. Las 18,000 personas que vinieron a escuchar nuestra charla. Sí, ese era lo que yo había querido decir, ¿ven? Ajá. Entonces, sí, ahí está bien, ahí está bien. Entonces, cuando se comenzó a entender que hay una separación entre el desastre y la naturaleza, y que ciertas causas detonantes del desastre se pueden atribuir a la naturaleza, pero las otras son producto del comportamiento de la sociedad, entonces se encontró que el riesgo tenía estos tres elementos: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Y eso lo explico para explicar un poco el trabajo que hemos hecho nosotros, miembros del centro, en los últimos años. Quiero saber cómo estoy de tiempo para dejar tiempo para la presentación de Alex. Sigamos para ver. Ok, la siguiente lámina son los grandes desastres que ya les mencioné, ¿no? El 11 de septiembre y el tsunami de Tokio, el terremoto con tsunami. Dale, vamos a pasar a la siguiente. Sí, y vamos a ir pasando un poco más rápido. Bueno, sobre Panamá, entonces, habiendo dicho todo esto, en Panamá nuestro perfil de riesgo es que los eventos destructivos que ocurren muchas veces no son desastres, son inundaciones locales que afectan a unas cuantas personas y no se declara un estado de emergencia ni se busca una forma de ayudarlas de largo plazo, pero entonces vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir, y algunos de los lugares más golpeados son, por ejemplo, Juan Díaz o Guavito, o cuántas veces no hemos visto inundaciones urbanas en Colón en las noticias, ¿no? También en Panamá, pues desde el punto de vista analítico, destaca porque tiene mucha población y mucha superficie que está expuesta a más de una amenaza simultáneamente. Siguiente. Okay. Este es un trabajo que miembros del centro realizamos desde una etapa en que trabajábamos en el sector público, y muestra lo que ocurriría si el terremoto de 1934 de David volviera a ocurrir. Entonces se perdería la mitad del valor económico de las estructuras de la ciudad, ¿no? Esa mancha roja son edificaciones que perderían el 75% o más de su valor económico. ¿Por qué hay una parte que se afecta muchísimo más? Por cómo están construidas las casas, en qué suelo están construidas y cómo ese suelo amplifica la onda destructiva de un sismo, ¿no? Sigamos a la próxima, voy a ir. Creo que te pasaste varias. Sí. Ajá. En algún momento hicimos una consultoría, nosotros miembros del centro, mientras estábamos estando en el centro, en que en Boquete hay un problema que algunos asentamientos informales ocupan laderas que tienen pendiente muy escarpada y después hay deslizamientos. Entonces hicimos un trabajo en que ubicamos todas las zonas que tenían pendientes muy pronunciadas y establecimos que cualquier construcción que vaya a ocurrir allí tiene que hacer un análisis estructural en que justifique al municipio que no va a ser más inestable el suelo. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, sí.
Yo creo que ya la mayor parte de las explicaciones que les quería compartir las hice. Este es una pequeña divulgación. Yo tengo un canal de YouTube en el que pongo entrevistas con urbanistas, personas que han servido desde el sector público o desde el sector privado, y son arquitectos o docentes, y entonces los hemos ido entrevistando y todo ese material está disponible en YouTube para que lo vean, es mi canal personal. Entonces podemos pasar a la última diapositiva. Yo creo que se perdieron algunas diapositivas en el momento, pero voy a pasarle el foro a Alex para que pueda presentar su charla.